Ya, ya. Entonces, lo que presentan en el día 13 de agosto tiene la presentación de exploración de datos. Y la idea ahí es que tienen que presentar estadísticas simples, tienen que mostrar qué es lo que hay ahí. La idea en la exploración de datos hay muchos aspectos que se pueden explorar y uno puede estar navegando datos y mostrando estadísticas de datos durante mucho tiempo. Y ahí es donde es necesario tener un proyecto y un objetivo y un problema a resolver. Y ahí eso orienta a qué es interesante de explorar. ¿Ya? Y la idea es ir explorando datos y ustedes mediante exploración pueden saber si es que su objetivo de clasificación o de clustering tiene posibilidad de éxito. ¿Ya? Antes de hacer el clustering uno puede saber si es que va a funcionar el clustering, si es que hace una exploración adecuada. ¿Ya? O antes de hacer el clasificador uno sabe si es que hay clasificación. La idea es que mediante exploración ustedes pueden saber si es que hay agua en la piscina antes de tirarse a hacerlo. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Y esta exploración entonces es que uno tiene que calcular estadísticas, ya sea de los distintos atributos que tengan, estadísticas simples, eh, de atributos de forma independiente, y más interesante, correlaciones entre atributos, y ver mediante distintos gráficos, visualizaciones, ver los datos que tienen, cómo se van relacionando, y ustedes van filtrando según alguna característica que les interese. De ahí van viendo si es que si es que se separan los datos o no, si es que se ve algún comportamiento interesante. ¿Okay? Bueno, entonces tienen que calcular estadísticas simples, rangos, distribuciones, outliers y qué sé yo. ¿Sí? Y las correlaciones entre atributos creo yo que son lo más interesantes. ¿Ya? Porque un clustering es como una especie de correlación entre atributos, pero usted, uno visualmente lo va a hacer entre pares, pero el clustering va a tomar los datos que le pasen y va a hacer, los va a buscar todos, como va a buscar una correlación entre varios atributos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, pero si uno va viendo a pares ya se ve si es que va a poder ser posible que el clustering le funcione buscando grupos de atributos parecidos. ¿Ya? Ya, con respecto a los histogramas, bueno, ya tienen que saber que es un histograma, pero espero que muestren histogramas de los distintos atributos. ¿Cierto? Interesa saber su eh, distribución, rangos mínimos y máximos, ¿cierto? Y las curvas que se van dando. Es posible ajustar distribuciones, eso por si uno quiere hacer este tipo de ver si es que hay, claro, aquí un histograma es conteo, entonces uno tiene se llama muy frecuencista, se le llama al approach, de ir contando y que salga una forma, pero después uno puede intentar hacer como una curva de modelado de eso. A veces sirve. ¿Sí? Con respecto, ¿y por qué? Porque eso sirve como hacer la distribución de los datos, y dentro de las distribuciones, comúnmente aparece la distribución normal, ya es cierto que acá hay una media, y hay una varianza, ¿cierto? Y de hecho aquí esto comúnmente se le llama el sigma, ¿cierto? Entonces acá hay una desviación estándar, y dentro de más o menos una desviación estándar, más o menos una desviación estándar está aquí el 60 y, ¿cuántos son estos? 68,2% de los datos en más o menos un sigma, una desviación estándar en torno a la media. Es una distribución normal, ¿ya? Normal en el sentido de la función normal, ¿ya? Y más o menos dos sigmas es como ya el 90 y algo por ciento, 90 y, bueno, sin tener que sumar es algo así como, si mal no recuerdo, es como 95%, y más o menos tres sigmas es como 99, más o menos tres sigmas, estos son dos sigmas, más o menos un sigma, más o menos dos sigmas, más o menos tres sigmas es como 99%, 99,5 parece, ¿no? Como 7%. ¿Por qué les comento esto? Porque hay atributos que no cumplen eso, y por mucho que ustedes calculen media y varianza, no va a suceder, que se llaman las distribuciones de potencia, de power law, y tienen que tener mucho ojo con estas distribuciones, porque en este tipo de distribuciones, la media y la varianza se pueden calcular, pero no tienen sentido. No representan, no permiten hacerse una idea de los datos. Eh, Me parece que vi dentro de una presentación una ley de potencia.
que hay unos pocos que tienen mucho y una gran cantidad tiene poco. Entonces, si calculamos la media de esto, el promedio no está ni cerca de la mitad. El promedio usualmente aquí está como por acá, como en el 5% superior está la media. ¿Ya? Y el sigma da unos sigmas que son como gigantes, y como que no tiene, dice, ¿por qué es importante eso? Porque es importante que uno está como acostumbrado a que la media representa el conjunto, y si son leyes de potencia, la media no representa el conjunto. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Ya? Así que, bueno, eso es como algo que tiene que decirle. Y con respecto a, efectivamente, a las distribuciones normales, están estos de los percentiles, y me imagino que ya habrán hablado sobre los box plots, ¿ya? Que es un gráfico súper bueno y útil, ¿cierto? Lo han visto, ¿cierto? O no? No han tenido el curso de visualización todavía. Me imagino que lo verán. En el primer curso lo vimos, el ¿Sí? Ah, ya. de datos. Ok, ok. Entonces ahí hablan del box plot, y el box plot es como permite, aquí se lo grafiqué, o este gráfico que me parece bien interesante, de cómo el boxplot permite intentar visualizar si es que es una distribución normal o no. Este es el boxplot de una distribución normal, y aquí está el símil entre si tengo datos con distribución normal y cómo sería su boxplot. ¿Ya? ¿Cierto que el boxplot aquí la idea es que toma el percentil 50, no, el 50 es la mediana, que es esa raya que está al medio, y luego aquí está el 25 y 75, ¿cierto? 25% y 75%. Y aquí la mediana es el 50%, ¿cierto? El valor que es la mitad menor y la mitad mayor, esa es la mediana. Y aquí están los 25% y 75%, y eso me da una zona que es casi poquito menos que el más o menos un sigma que les comentaba. Y luego lo expanden con 1,5 para allá, 1,5 por acá. Y la idea es que es como en total esto queda como como 4 veces esto. Entonces la idea es que intentan aproximar como al más o menos 3 sigma, eh, esas zonas de acá. Entonces se supone que todo el 90 y tantos por ciento, se supone que aquí el 50% de datos está acá, y en total casi el 100% de datos está acá, salvo algunos outliers que se van marcando. ¿No? Si ustedes ven los box plots y las formas, pueden darse cuenta que esto no es una distribución normal. ¿No? Eh, eso es como otro mensaje. El box plot es útil para explorar los datos, para entender esto. ¿Y por qué es importante saber si es normal o no? Por esto que les decía, porque la media no tiene sentido fijarse en la media, y no hablen de la media si es que tiene distribución normal. ¿Ya? Pueden hablar de los rangos y de dónde están el más frecuente, las zonas más frecuentes. ¿Ya? Pero no tiene sentido promediar eso. Bien. Eh, el otro es con respecto, que tengo que hacer un comentario de la expresión de datos, cuando van viendo correlaciones. Es común que veo que a los alumnos siempre les gusta hacer la regresión lineal, ¿ya? Y que, a ver, voy a avanzarme aquí el ejemplo acá. Por ejemplo, esto de acá, ya veo que es súper, les gusta. Estos son, no hice yo estos gráficos, pero los vi alguna vez de eh, personas que analizan datos, los publican ahí en redes sociales y suben datos, mira lo que logré investigar, y hacen gráficos de este estilo. ¿Ya? Y se lo muestro como ejemplo de, por favor, no hagan esto en la exploración de datos. Eh, no hagan esto de poner esa línea de ahí. ¿Ya? Esa línea de ahí, no sé por qué la ponen, porque eso no, claramente esto no es una distribución lineal. No hay una relación lineal en este caso es puntaje de PSU con nota de enseñanza media. Claramente no hay una relación lineal. Por mucho que le pongan una recta, que es tan fácil ponerla en Excel, es tan fácil poner esa recta y ponerla, no hay por dónde. ¿Ya? Espero que vean eso. Y esto también es un gran queque, una gran galleta eso, y eso no dice que hay una relación lineal. ¿Ya? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguien no? Y así que le pongo no grande, por favor no lo hagan. Y peor aún, después están estas cosas de acá que después les va gustando haciendo líneas, y no sé, veo una gran nube, ahí no hay relación lineal. ¿Ya?
¿Por qué les comento esto? Primero, porque por muy fácil que sea hacerlo, por favor no lo hagan, porque es una regresión lineal. La idea es que uno dice una variable es dependiente de la otra linealmente, es decir, si es que una se duplica, la otra se duplica. ¿Ya? Eso es ser lineal. Si es que una se triplica, la otra se triplica, si uno baja la mitad, la otra baja la mitad. ¿Ya? A eso se refiere uno con ser lineal. ¿Ya? Y cuando uno trata de ajustar una curva, uno está ajustando la curva que minimiza el error total de ajuste. ¿Ya? Y ahí es donde salen, por ejemplo, esto sacado de un libro. Aquí la idea es que esta curva de acá minimiza el error de aproximación, como el error de predicción, como la de abajo implica la de arriba, y esta curva es la que minimiza este error como de predicción. ¿Ya? Entonces, claro, entonces estos son los valores A, B, que es como las dos variables que definen esta recta. No, era I igual a MX más N. La pendiente y no me acuerdo cuál era, cómo se llama ese, coeficiente de algo. Bueno, esos dos de ahí. Entonces le he puesto como ejemplo cómo esto, que es lo que ustedes creen que está haciendo, estos mismos datos tienen, perdón, y uno dice, claro, que tiene un R cuadrado de X. Bueno, este valor de acá, estos datos de aquí, a ver, voy a borrar lo que escribí. Estos datos que tienen un cierto R cuadrado, estos datos de acá tienen exactamente el mismo R cuadrado. Así que usted dice, oh, claro, tiene un buen R cuadrado, tiene una buena alineación. Estos datos de acá tienen exactamente el mismo R cuadrado, es decir, el mismo error. Se ve que por el R cuadrado nos dice si es que hay una relación lineal entre ellos o no. Claramente esto no hay una relación lineal aquí. ¿Ya? Y por mucho que uno pueda ajustar una recta. O en este dato acá, aquí dice, claro, este también tiene el mismo R cuadrado. Acá hay 4 casos y este 4 casos también, los 4 casos tienen el mismo R cuadrado de error total de ajuste. Y se ve como es claro, entonces este es el mejor A, B, claro, pero es que el A, B va por aquí. Y esto está cometiendo un error grave. ¿Por qué? Porque las regresiones lineales ajustan todos los datos, incluso los outliers, y los outliers afectan el resultado. Y uno puede terminar con errores, o como donde no hay ninguna cosa y sale igual uno calcula rectas donde no las hay. Así que por favor, no. ¿Para qué sirven las regresiones lineales? Para descubrir la fórmula cuando hay una regresión lineal. ¿Ya? Si es que hay una regresión lineal, pueden buscarlo, pero aquí se ve que no hay regresión lineal en estos casos. Igual existe una recta, pero no tiene nada que ver. ¿Ya? Y el R cuadrado es engañoso. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Ya, así que no lo haga y no lo haga. Bien. Y de hecho aquí mostraba cómo esto del mínimo cuadrado y ajustar curvas para ver si es que hay relaciones entre eh, atributos. Tiene un problema, hacer predictores. Había un curso que iba a hacer, un grupo que iba a hacer como una regresión, que hace una regresión con respecto a todos los datos. La mejor curva que ajuste todos los datos no necesariamente hace la mejor predicción al futuro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno ajusta todos los datos para predecir una cola. Entonces aquí se ve que como esta misma curva que tiene la mejor R cuadrado comete un error, una subvaloración acá, y aquí ajusta hacia arriba, sobrevaloración. Entonces no está prediciendo bien, pero se compensan los errores. Entonces, claro, este es el mejor ajuste, pero no es el que va a predecir mejor fuera de los márgenes. Así que, ojo con eso. Eh, y con respecto a eso de ajustar curvas, ahí les dejo un par no, siempre veo los chistes de aquí, no chistes, cómics sería. Y bien interesante, este cómic tiene hartas cosas como bien de computación y científica. Es bien interesante, hay perdón, eh, aquí, perdón, que lo tenía en la otra. Que les quería mostrar, este es bien interesante cuando ajustes de curva y dicen todos los tipos de curva y lo que dicen de ti según la curva que estás ajustando. ¿Ya? Soy sofisticado, qué sé yo, y trata uno de buscar curvas. Es bien interesante este sitio que explica esto, y aquí se hacen discusiones
intentando explicar el trasfondo de la cosa, y aparte del chiste, uno aprende. ¿Ya? Así que les dejo eso por si quieren ir mirando una explicación sobre estas curvas. ¿Ya? Ok. Lo otro es que el valor que más le va a servir a ustedes, o lo que yo creo que entrega mucha información con respecto a los datos cuando hacen la exploración, es buscar las correlaciones entre pares. ¿Ya? Este gráfico lo tienen que haber visto, esto lo saqué de algún grupo. Pues hay distintas formas de visualizar, y las librerías que pueden usar la librería que quieran, para buscar hay unas visualizaciones más bonitas que otras. Y la idea esencialmente es que muestren las correlaciones altas. Esto es una alta correlación, y esto también, y las más bajas también son altas correlaciones inversas, ¿sí? Es decir, cuando uno aumenta, el otro disminuye, y eso es también importante, ¿sí? Usualmente sucede, bueno, y aquí lo están mostrando como reloj, solo este es el mismo gráfico, o sea, muestra la misma forma de correlación, pero como con relojitos. Entonces, la librería que usaron aquí. ¿Ya? Bueno, y con respecto a esto es bien interesante de ver esto de las correlaciones. Por favor, hagan esto de las correlaciones, porque, por ejemplo, acá se ve que estos dos de acá se ve que están bien correlacionados, y por tanto, entre ellos, eh, uno cree que tiene hartas columnas, pero la verdad es que no tienen menos datos que los que uno cree. Entonces, no sé, algunos grupos dicen que tenemos muchos atributos, pero claro, uno cree que tiene muchos atributos, pero cuando uno va viendo las correlaciones, se va dando cuenta que la verdad es que tiene pocos atributos, porque entre ellos están todos correlacionados, es decir, están representando eh, el mismo comportamiento, más o menos algún detalle, ¿no? Y lo que hace un algoritmo de Machine Learning es que esencialmente va a tomar uno, y el otro va a tomar el que más le sirve, y los otros son ignorados porque no le dan mucho más valor. Entonces, aunque uno tenga 500 atributos, si están todos correlacionados, en realidad uno puede tener muchos menos en la práctica, ¿no? Entonces, esto de aquí de los atributos sirve como para ver qué tipo de atributos hay, ¿ya? Y efectivamente, qué tantos datos independientes tengo, o tienen ustedes. El otro que espero que hagan es este scatter plot matrix. Es súper útil para ver las correlaciones. Este de aquí, el de gráfico de relaciones, uno ve y cada uno termina viendo como sé que está correlacionado alto o bajo. Pero este gráfico de scatter plot matrix es súper útil porque permite ver esencialmente lo mismo, pero más allá de que uno le diga cuánto es la correlación, uno puede mirar y ver la correlación. Entonces aquí se ve cosas como esta. Entonces uno dice, ok, este atributo y este atributo. O sea, claro, aquí sería azúcar con densidad, se ve que están correlacionados entre ellos. Y uno implica el otro, entonces entre ellos dos son medios redundantes. ¿Ok? Entonces la idea aquí uno va viendo como redundancia y tratar de ver si uno implica el otro, y eso qué significa que puedo hasta descartar uno y quedarme con el otro, y no va a haber gran impacto en el clasificador o en el clustering que van a querer hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario? Ya, aquí, pregunta, ¿ustedes tuvieron el curso de visualización? Gracias por responder. No, no aún. Bueno, No todavía. no todavía. Ya. En el curso de, o antes creo, no sé si se los comenté, ¿cuál es la diferencia entre, por qué se llama visualización versus gráficos? Pues es lo mismo. Porque la visualización permite ver como volúmenes muy grandes de datos que uno como ser humano no puede procesar como de manera sencilla. Ya, justamente, que este es un ejemplo de visualización, porque visualización de datos, los gráficos son de estadísticas. Por ejemplo, las ventas anuales, y claro, va mostrando ahí, es un gráfico, y uno permite saber año a año cómo van las ventas. Qué sé yo. Es muy distinto a ver en la visualización de datos que muestren todas las ventas, y cada venta es un puntito y según algún atributo, y uno va viendo cómo las ventas van teniendo cierto comportamiento, y uno ve
la estadística la calcula uno con los ojos, ¿ya? O con los colores, y ahí es lo bonito de la visualización, que hay que trabajar un poco para que se vea algún comportamiento, ¿ya? Pero la estadística la calcula uno. Ya, esto es un ejemplo de una visualización de datos. Cada circulito es el dato en la fila, ¿ya? Y la estadística la hace uno, ¿ya? Bien, intenten hacer eso, más allá de estadísticas y gráficos estadísticos, por favor, visualizaciones de datos. Eso sirve para explorar. Y ahí uno puede ir viendo como comportamientos, datos, outliers, y uno va entendiendo. Por ejemplo, aquí se ve, claro, aquí hay datos muy separados, entonces acá hay como un outlier. Y ahí es donde uno se le ocurre quizás hay que normalizar o borrar datos, no sé, ahí depende de qué significa, etc. Ahí dependiendo de la librería, es como uno hace el scatter, esta matriz el scatter plot se llama el gráfico de dispersión. La matriz de gráfico de dispersión se llamaría el scatter plot matrix. Eh, Aquí lo que hacen es que esencialmente el scatter plot matrix está puesto aquí, porque en la diagonal hacer correlaciones con sí mismo no tiene sentido. Entonces aquí en esta visualización ponen como el histograma lo ponen en la diagonal, y en el lado de acá aquí ponen la correlación, que es como el gráfico. Entonces como que unen todo en un solo gráfico bien grande. De hecho, estos puntitos aquí no sé qué significan, ahí depende de la librería, pero uno puede poner demasiada información, y todo depende de cómo lo hagan. La idea es que hagan algo que vaya a mostrar y mostrar, y tratar de ir viendo. Háganlo con el objetivo que les dije de ver si es que hay agua en la piscina cuando se vayan a tirar a hacer el clustering o el clasificador. A ver si es que se ve que hay correlaciones o hay predictores de la variable que ustedes quieren predecir. Bien. Y bueno, acá hay otra librería, y esta se la quería mostrar como ejemplo porque me gusta como ejemplo. Supongamos que estos puntos rojos es la clase 1 y estos puntos rojos es la clase 2. Ahí. De que son dos, los que compran y los que no compran. Cuando uno hace un scatter plot matrix, que aquí no tienen color, pero uno puede ponerle colores. Pero cuando uno pone color, en las nubes de puntos de la clase 1 con la clase 2 se van pegando entre sí, y uno está para el otro, porque necesariamente la librería escoge uno abajo y el otro arriba. Y después uno sabe si es que debajo de uno está el otro o no está el otro. Entonces, algo que es bien interesante es hacer este scatterplot matrix. No sé, todo esto, no sé qué tiene un nombre, scatterplot matrix video, o slides, saltos de slide. Eh, Se ve que como ponen clase 1 y ponen clase 2. Y ahí se puede comparar si es que hay alguna diferencia o algún atributo que cambie mucho entre la clase 1 y la clase 2. De hecho, aquí se ve que está también parecida, efectivamente. Eh, Se ve un poco que... Esto aquí veo que cambia un poco. Aquí, bueno, es la misma. Es la misma esa. Eh, Quizás ahí se ve un poco que cambia algo ahí. Entonces, no sé de qué será esto, pero en la clase 1 aquí hay unos que están en la clase 1 y no en la clase 2. Y quizás eso permite descubrir algo. Claro, aquí en este histograma se nota. Como en la clase 1 hay más de esto y hay menos del otro. No sé, la clase 1 será los que contrataron el seguro y el otro el que no contrató el seguro. Entonces ahí uno va viendo, parece que hay ahí algún atributo que permite discriminar las clases. ¿Ya? Y decir, el clasificador cuando se entrene va a encontrar, debiera de encontrar esto como como uno de los atributos que usar para clasificar. Bien, ¿se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien. Eh, con respecto a los clasificadores vamos a hablar más adelante, y los distintos tipos de clasificadores y cosas que pueden hacer. Eh, lo que me interesa ahora tiene que ir un poco con lo que leía el último grupo, con respecto a hablarles, me acuerdo que lo mencioné en la primera clase, ¿por qué se llama ciencia de datos? ¿Cuál es el cambio en la ciencia? Y que requiere otro nombre. Es que en la ciencia tradicional está esto del test de hipótesis, y que uno tiene una idea, se le tiene a uno que ocurrir una idea,
Y luego que sería como la hipótesis alternativa, y veo la hipótesis nula, y veo con los datos si es que se cumple que mi idea efectivamente era cierta, y ahí está el efecto, está la correlación que yo creía que había en los datos, ¿sí? Bueno, esto es como esto es como el método científico típico. Entonces tengo dos hipótesis, hipótesis nula, alternativa, y veo si es que intento rechazar, si es que puedo rechazar que la hipótesis alternativa es distinta a la hipótesis nula. Y si es que no la logro rechazar, que son la misma, entonces está el efecto, ¿ya? Se los comento que eso es algo típico de la ciencia eh, tradicional, y que en ciencia de datos la verdad es que uno intenta evitar esto, ¿ya? Como en filosofía, como por enfoque de trabajo. Lo que uno intenta hacer con un clasificador, por ejemplo, la gran diferencia es que uno no plantea hipótesis. Eso es ciencia tradicional. Hacer esto de aquí, que a uno se le tiene que ocurrir algo, y a ver si es que, y hago un experimento, a ver si está. Eh, Cuando uno tiene muchos datos y muchos atributos, uno ve los clasificadores y el clasificador descubre cuál es la regla, ¿ya? Y uno no se pone a ver que habrá correlación entre esto. Entonces, oh, sí, sí hay. No, no funciona. De hecho, al contrario, es un enfoque súper difícil y súper riesgoso hacer eso con los datos. Si ustedes se pueden explorar datos y luego parece que aquí hay algo, y luego hago un test de hipótesis sobre eso, y se da, es súper poco general porque estoy planteando una hipótesis en función de los datos con los que voy a evaluar la hipótesis. Y esa es la forma en que uno encuentra estas correlaciones espurias. Entonces la forma, bueno, y claro, y la forma, perdón, volviendo a la forma antigua o la forma tradicional, es que uno hace los test de hipótesis, calcula esto de los intervalos de confianza y el alfa 5%, el p-value, que se le llama. ¿Ya? No, bueno, aquí está primero lo del p-value para ver si es que está el efecto o no del 5%. Eh, no sé si no lo hemos comentado. Pero bueno, no irá al caso, que aquí cuando hacen test de hipótesis siempre da un 5%. ¿Y por qué un 5%? Bueno, ahí les voy a dejar un link si quieren leer, porque en realidad es un valor arbitrario. No hay ninguna justificación natural, digamos, de por qué es un 5% es decir, estoy dispuesto a tener un 5% riesgo de aceptar algo que no es. Un 5% riesgo de aceptar que mi medicina digo que tiene efecto cuando no lo tiene. Me tomo un 5% de riesgo de, de, de que mi experimento concluya algo equivocado. De, de hecho, se menciona que antes era un 1%, pero luego ahora es estándar el 5%. ¿Por qué? Porque con un 1% exige demasiada evidencia, y era como que era muy difícil lograr una publicación, un paper, un resultado positivo de que encontró un efecto, porque requiero estar demasiado seguro. Y claro, muy pocas publicaciones y todos se van cambiando 5%, y todos los investigadores felices porque le van encontrando efectos. Eso fue lo que después haber averiguado por qué era esto, llegué finalmente a que eso era la razón. Eh, También con los test de hipótesis sucede que se concluye que hay efecto o no hay efecto, independiente de la magnitud del efecto. Es común ver en las noticias que se concluye que, no sé, comer carne aumenta la probabilidad de cáncer. ¿Ya? Y hasta ahí llega el titular: comer más carne afecta la probabilidad de cáncer gástrico, que de hecho sí fueron noticias en algunos años que leí. Y que, claro, nos dicen en cuánto aumenta, como que les da lo mismo, afecta. Fue significativo. Fue una diferencia, o sea, cumplió este p-value, pero la verdad es que afectaba, si uno entraba era súper bajo, 0,1%. Pero eso no se, no se cuestiona cuando es con esto de los test de hipótesis. Bueno. Bueno, ahí hay un poco más de p-value y algunas cosas si quieren ver ahí también explicación y qué sé yo. Bueno. Por último, cuando ustedes están explorando los datos,
esto ya para terminar, cuando ustedes están explorando los datos, hay que tener mucho cuidado cuando uno captura datos y sobre esos datos que capturé hago alguna observación y luego digo, oh, hay correlación y titular, encontré una alta correlación entre estos atributos. ¿Ya? Esa es la fuente de las correlaciones espurias. Le han hablado de estas correlaciones espurias, ¿cierto? Son famosas ya. Yo creo que ya se las comenté ya antes. ¿No? ¿Sí o no? Yo al menos no lo había escuchado. ¿No? Ya, las correlaciones espurias suceden, se las tengo que comentar ahora porque van a hacer exploración de datos. ¿Ya? Cuando uno hace exploración de datos va viendo estas correlaciones y de repente uno encuentra unas correlaciones maravillosas y son como el Big Data permitió descubrir que el consumo, no sé, de azúcar aumenta el déficit atencional, por decir algo. ¿Ya? Eh, y resulta ser que aquí en esta página se muestran cómo uno puede encontrar correlaciones fuertes entre, en este caso, el gasto del gobierno de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología y la cantidad de suicidios por ahorcamiento y estrangulación. ¿Ya? Y hay una correlación alta, 0,99. ¿Ya? El número de gente ahogada en la piscina y películas de Nicolas Cage. Correlación, bueno, 0,66, no es tanto. Consumo de queso y número de gente que murió eh, colgada de la sábana. Sería eso. La idea es que estos, si ustedes se pueden hacer, explorar sus datos, pueden encontrar estas cosas. Y ojo, correlación alta no significa, puede significar algo o puede no significar nada. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Punto? ¿No? Eh, Hay un 98% revenue generado por arcade, los juegos arcade y doctorado en ciencia de computación premiados. Bueno, bueno, esas son las correlaciones espurias, así que tengan ojo con ellos cuando encuentren datos con alta correlación. O bien no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, y se dio por by chance, por probabilidad sería, o hay una variable confounding, o hay algo escondido que hace que estas dos estén correlacionadas, por una tercera causa que no estoy viendo. ¿Ya? Puede pasar eso. Entonces la idea es que si uno toma, pero si uno toma datos, miro los datos y luego hago un test de hipótesis sobre estos mismos datos, probablemente voy a encontrar y concluir conclusiones de ese estilo. Puedo encontrar variables con correlaciones espurias y hago un test de hipótesis para dar un test de hipótesis verdadero. Si es que uno encuentra una correlación así como "Oh, esto está sospechoso", la única forma de concluir si es que una implica la otra es que necesariamente hay que hacer un experimento controlado y dedicarse a estudiar cómo si es que esto controlado de tomo los datos y tomo un variable control, un grupo control y tomo la que quiero probar y me preocupo de trabajar, no salen, concluir que una implica la otra, no sale de datos capturados y mirar esos datos. ¿Había una pregunta, parece? Yo tenía la mano levantada. ¿Sí? Sí. Claro, o sea, viéndolos semánticamente, quizás algunas correlaciones o no necesariamente causa de efecto, pero correlaciones pueden tener, o sea, hay variables altamente relacionadas, pero am, como que igual matemáticamente es difícil decir, por ejemplo, ahí la cantidad que fue una de las que más me llamó la atención, la cantidad de suicidios versus la cantidad Ah, de películas de Nicolas Cage. Si bien, claro, es bastante lógico pensar que no necesariamente están relacionadas, pero demostrar lo contrario, o sea, me cuesta imaginar el escenario de demostrar lo contrario. Que, o sea, yo entiendo que el experimento es bien como, carece de mucho sentido, uno pensaría, ¿cómo? Pero ¿cómo demostraría? Si a mí alguien me dice eso, yo como le digo, no, eso no. ¿Cómo se lo demuestro, básicamente? Porque claro, yo podría decir, no, ¿cómo se te ocurre? Es como, claro, justamente, bueno, está súper buena tu pregunta, porque
¿cómo demuestro que no? De hecho, no se puede, no se puede. El tema es cómo demuestro que sí. De hecho, si los test de hipótesis hacen eso, es como lo que hace es intento demostrar que sí, y si es que no era así, entonces, bueno, será no. No se puede demostrar que no. ¿Y cómo demuestro que sí? Al menos no es mediante correlaciones, porque como bien dice la frase, correlación no implica causa, creo que es la correlación no implica algo así. Correlación implica causalidad, creo que es la Causalidad. frase. Eso es, correlación implica causalidad. Eso. Ya, entonces, esa es como la frase que tienen que saber. Entonces, si hay correlación, podría ser causalidad, o sea, podría ser que una implica a la otra o que la otra implica a la una. Podría ser, o podría ser que, como lo que muestra aquí esta página, que podría ser que no tiene sentido, o que uno no sabe qué está pasando. Eso son las confounding variables, porque podría haber. Hay una que es típica que se llama, que es el, el calentamiento global extinguió a los piratas, ¿ya? Porque en el año 1500 había mucha piratería, pirata así de corsarios, y después con el tiempo el calentamiento global ha llegado y los piratas son menos. Entonces, así como aumentó la temperatura del planeta, hay menos piratas, así que uno implica al otro. ¿Ya? Claro, eso más confunde variables porque el tiempo. ¿Ya? Eh, bueno, no sé si respondí. La idea es que cuando aquí les pido, busquen correlaciones eh, para el Machine Learning para saber si es que hay agua antes de tirarse a hacer un clasificador, pero no tomen tan fuerte de que una implica a la otra ni la otra implica a la una, porque puede que no la haya. Y si uno efectivamente quiere hacerlo, es un problema y hay que dedicarle un experimento y capturar datos con ese objetivo, ¿ya? Y hacer un experimento controlado. Y evitando sesgo y hacerlo como, intentando hacerlo en forma seria. ¿Ya? No se pueden hacer conclusiones de este estilo con estudio observacional, que capturo y veo cosas y después concluyo eso. ¿No? Al menos no puedo concluir implicancias. Okay. ¿Alguien más? Sí, estallido social y K-pop como del gobierno, como ocurrió hace un par de años atrás. Sí, Nicolas Cage también no más películas. No, ya no hace películas, sí, así que no. Bueno, entonces, para terminar, les quería mostrar un poco de material, y aquí les publiqué un par de datos. Aquí, datos que este libro me gusta harto, eh, el año, creo más de 10 años, o 11 años, pero este libro me gustaba cuando había salido hace poco, ha pasado tanto tiempo, pero ¿qué es lo que me gusta de este libro todavía? Es que, bueno, habla de Python y el data science y eso, pero claro, por supuesto que las librerías quizás están obsoletas, de lo que muestra aquí, pero es bien interesante que habla esto de la filosofía del data science, y esto justamente de esto que les estoy comentando, de la ciencia antigua y la ciencia de datos. ¿Ya? Estos libros los dejé, pero ustedes veanlo, no lo publiquen en esta URL. Les voy a subir esta slide. Ahora terminando esto. Ahí, dsc.chile.cl. Aquí les dejé estos libros. Entonces, este Data Analysis with Open Source Tools, lo dejé aquí, por si quieren mirarlo. Hay algunos capítulos y más de ahí en los gráficos, y creo que si les gusta este tema de análisis de datos, sirve documentarse y leer. Hay algunos que, a mi comentario con respecto a los libros, me acuerdo cuando estudiaba computación era bien común, y también compañeros de estudio mío, era que el libro no sirve, lo que está impreso está obsoleto. Y claro, está bien si es que uno busca libros de documentación de JavaScript, ¿ya? Y documentación de librerías, por supuesto, impreso ya está obsoleto. Pero no cuando son libros más de análisis de datos y algoritmos y más de teoría. ¿Ya? Así que los libros son bien buenos. Les dejé, al menos este de Janet es bien útil. R para Data Science, que eso está por aquí. Aquí hay algunos de materia. Sí, el bicho es como un clásico de Machine Learning clásico, digamos. De hecho, aquí 2011 y el 2012 es cuando aparece Deep Learning, hace como su estreno en sociedad. Este es un libro clásico que es medio denso, por si quieren ver cosas más clásicas. Pero algo más moderno, este libro de Cholet, totalmente recomendable. Deep Learning para Python.
que es el que hizo la librería de, ¿cómo se llama? Keras, y esencialmente aquí tengo los dos libros porque yo leí el de 2018, libro muy bueno, gustó mucho, que es la versión 1. Habla sobre Keras y más interesante, no habla mucho sobre Keras, habla sobre Deep Learning y las teorías y hay harto que va hablando ahí de filosofía y qué es lo que va haciendo por detrás y explica de los mejores libros que he visto, más allá de libros de libros de algunas, cómo hacer, no sé, pues PyTorch para Python y claro, y cómo hacerlo y usted haga esto, está listo. Aquí explica un poco la magia. Entonces lo encuentro que es súper bueno. Y eso fue el 2018 y sacó el libro el 2021 como la segunda versión. Este no lo he leído y lo que vi como que lo mejoró, le puso varios capítulos más. No sé qué tanto más ha cambiado, así que les dejé los dos, este no lo he revisado. Vaya que le di una ojeada y se veían los temas, tiene hartos temas nuevos. De hecho aquí se ve 1, 2, 3, 4 hasta el capítulo 9 y la versión nueva tiene 13 capítulos, tiene harto. Así que se los dejo ahí. Y el último que también ahora estoy leyendo, estudiando, que voy a hacer un curso de esto el próximo semestre, es sobre esto, Machine Learning. No, no era este el que quería mostrarle. Este. Pero libros sobre Machine Learning Engineering. Espero hablarles de esto más adelante. Eh, este término, Machine Learning Engineering, se refiere a las tareas de un clasificador, que en este diplomado nos enfocamos mucho en que aprenden a hacer la magia, el clasificador. Eh, pero eso, hay todavía un gap grande entre que hago un clasificador y después hago un proyecto final, ¿ya? Que use el clasificador. Y luego que el clasificador cómo lo ajusto y toda la parte más de ingeniería de cómo lograr sacar adelante un proyecto que use una parte de Machine Learning, ¿ya? Y eso trata estos libros de Machine Learning Engineering. Este es el que leí, está bastante bueno. Y aquí encontré otro que también está bastante bueno. Hay otros que son muy malos porque esencialmente son libros de publicidad de Amazon o de Google, de usa mis servicios. Es muy fácil Machine Learning, usa mis servicios. Pero al menos este explica un poco más allá, más de teoría de qué es lo que hay que hacer. Entonces, bien, más allá de los servicios que existen. Eso. Eso les quería comentar. Perdón. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Les voy a subir esta slide ahora. No se me ocurre lo suyo. Ahora. Y por último, les quería mostrar algunos proyectos anteriores. Se los mostré, parece. Yo creo que se los mostré ahora Y mostró algunos. Ya. Sí, 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 se los mostré. Ya tengo tengo uno que era del año pasado que me puse a ver y, por ejemplo, este es un proyecto del año pasado de movilidad, de cómo los alumnos que se cambiaban de colegio. No, esta es la presentación 1, la presentación 2 de exploración de datos, a ver si es que ahí hay unos gráficos, que son los gráficos que espero que puedan hacer. Entonces aquí, de hecho, esto está interesante, como algo así esperaría que ustedes hicieran, donde, por ejemplo, aquí le interesaba ver alumnos que se cambiaban de colegio, y aquí tienen distintos atributos de promedios, de notas, parece, y las correlaciones entre ellos, diferenciando los dos casos, los que se cambiaron de colegio y los que no se cambiaron de colegio. Y ahí es donde uno está viendo esto que les digo, si hay agua en la piscina en el clasificador. ¿Ya? Eh, Claro, aquí en realidad están bien mezclados. No hay una diferencia clara, pero miren, los histogramas igual. De hecho, no se ve muy bien, que aquí veo que estos histogramas no están normalizados. Claro, porque hay más de uno que del otro, por eso es que uno siempre está por sobre el otro. Pero si se normalizaran en el área, se ven las formas bien, parece. Sí, esto dice, en realidad está difícil aquí el caso. ¿Ya? Y aquí están analizando ese mismo, siempre es como con intención de cambio, sin intención de cambio, que era como el objetivo que ellos tenían en este proyecto. ¿Ya? Entonces, espero que vean, y aquí están viendo, no sé, distintas correlaciones y estos mapas de calores, aquí están viendo, de violín se llaman esto. Lo encuentro re feo, porque en realidad es como que va hasta la mitad, la otra mitad está reflejada.
lo van a ver en visualización de datos. Y... ya, no. Eso. Y para la presentación final de esto era... ahí está intentando hacer clustering y cómo hace clustering, intentar descubrir si efectivamente los clusters son separables o qué tan diferenciados están los clusters. Y aquí en el clasificador hacer distintos gráficos de evaluación del clasificador. Y esto lo vamos a ver después más adelante, cuando entremos a las 2 semanas de clases. Y cómo evaluar un clasificador, no mediante una matriz de confusión, sino que se puede hacer algo más interesante como una serie de matrices de confusión. Eso lo vamos a ver cuando hablamos eso. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿No? Bien. Profe, intenté acceder a la página y no me funcionan las credenciales. Y otro dice que sí. Sí, lo acabo de probar, pues probé esto en la página, así que sí funciona. Bien, ahí por si quieren leer y documentarse un poco. Estos libros los saqué de... No digan, después no muestren el video, no vaya a demandar. LibGen es el mejor amigo y para los libros. LibGen. Si les gusta el libro, pues cómprenlo. Hay que decir. Pero LibGen es un sitio que va cambiando de URL, de repente hay que buscar cuál es la nueva URL y ponen el título y ahí salen versiones en PDF, y ahí van buscando libros buenos. Yo creo que todos los saqué de aquí o de alguna de sus clones. Bien, eso. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bien. Nos vemos el día 11 cuando ya termine el diplomado y ya nos vayamos a enfocar en lo que es el taller previamente tal. Ya van a ser expertos en Data Science. Entonces ahora va a tener que aplicar su conocimiento en el taller, en los datos que ya van a haber tenido ya capturados. ¿Ya? Así que de lo que va a tratar, aquí está la planificación que les mostré al principio de la clase, o sea, del taller, es que vamos a hablar un poco sobre exploración de datos el 11 de agosto, preparando la de esto, y tengo ahí algunos temas interesantes para preparar, y vamos a hacer un seguimiento también. Y yo creo que ahí lo que hemos hecho otros talleres, un poco de materia, tarea grupal y después juntarse al final. Y después el 13 presenta. Y va a ser presencial o no, dependiendo ahí de cómo respondan en la votación que está en un curso. Recuerden votar ahí. Eso. Bien. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bien. Muchas gracias entonces. Nos vemos en 1, 2, 3, 4, 5 Chao, que estén bien. semanas. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, compañeros.